Bueno, esta es la primera clase de química que vamos a tener. En esta clase voy a terminar de explicar las leyes de los gases, que era algo que habíamos comenzado a ver durante el primer periodo y que no logramos culminar. Es muy importante que vean el video hasta el final. Durante el video se van haciendo algunas actividades y se propone el desarrollo de algunos ejercicios y se explica cómo deberán enviarme las respuestas. Por eso es tan importante que no esperen que otros compañeros les cuenten, sino quienes sean ustedes directamente los que vean el video. Muchas gracias. Bueno, entonces las leyes de los gases. Tenemos entonces que esas leyes de los gases describen o predicen el comportamiento que los gases van a tener, pero no cualquier tipo de gases, sino unos gases ideales. Es decir, que no estén sometidos a unas condiciones de temperatura y de presión que sean muy extremas para que puedan entonces atender a estas predicciones que están establecidas en las leyes de los gases. Las leyes que vamos a ver entonces van a ser la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases, la ley o el principio de Avogadro y la ecuación de estado o ecuación de los gases ideales. Todo esto entonces serían las leyes de los gases. Bueno, la primera ley que vamos a ver corresponde a la ley de Boyle. La ley de Boyle hace referencia a que los gases entonces se encuentran a una temperatura constante. Hablamos de unas condiciones iniciales y unas condiciones finales del gas porque estamos hablando de que podemos predecir ese comportamiento. Entonces, ¿qué le ocurre al gas en unas condiciones iniciales y qué sucedería si esas condiciones iniciales se variaran? Entonces, ¿qué podríamos obtener al final con ese gas? Entonces, la ley de Boyle, como les estaba diciendo, se establece cuando la temperatura no varía y no cambia, pues es constante como su nombre pues lo está indicando. Y hablamos entonces de que esa ley establece que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir esto que si el volumen aumenta, la presión disminuye, o que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Les están ocurriendo a estas variables efectos opuestos. Por eso decimos que son inversamente proporcionales. Esta ley se describe con la siguiente ecuación. Esa ecuación, como podemos ver, la presión 1 por el volumen 1 serían las condiciones iniciales en las que se encuentra el gas, y las condiciones finales, que sería presión 2 por el volumen 2 en el que podamos encontrar a ese gas. Bueno, entonces como vemos, si la presión aumenta, el volumen disminuye, o si el volumen entonces aumenta, la presión está disminuyendo. Vamos a solucionar el siguiente ejemplo. ¿Qué presión hay que aplicar a 2 litros de un gas que se encuentra a una presión de 1 atmósfera para comprimirlo hasta que ocupe 0.80 litros? Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando me plantean un problema es tomar los datos que me están brindando en el enunciado del problema. Los datos serían entonces, lo primero, me están preguntando por cuál es la presión que hay que aplicar, o sea, la presión final que debería aplicar al cambiar las condiciones del gas, por eso sería la presión 2. Luego tendría que el volumen 1, que me están diciendo que tiene el gas, sería 2 litros. Luego me dicen que se encuentra a una presión de 1 atmósfera, sería la presión inicial. Estas dos son las condiciones iniciales a las que se encuentra el gas. Y necesito comprimirlo hasta 0.80 litros, que sería el volumen número 2. Acá se me olvidó la L, perdón. Tenemos entonces la ecuación de la ley de Boyle, que nos establece cuando hay variaciones entre la presión y el volumen y la temperatura permanece constante. Entonces tenemos la ecuación: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces yo tengo que despejar a presión 2 porque es lo que me están solicitando. Para poder despejar a presión 2, dejo a presión 2 ahí quietecita y entonces hago lo siguiente. Escribo presión 1 por volumen 1, que era lo que estaba a este lado, y volumen 2, que está multiplicando, pasa entonces a dividir, como podemos observar en esta ecuación ya despejada. Simplemente, ¿qué debo hacer? Sustituir los valores. Ya conozco el valor de presión 1, conozco el valor del volumen 1 y conozco el valor del volumen 2. Entonces, teniendo la ecuación despejada, lo que voy a hacer es simplemente sustituir esos valores dentro de esta ecuación. Entonces voy a empezar. Presión 1 corresponde a una atmósfera, que lo voy a multiplicar por el volumen 1, que serían 2 litros. Luego esto lo debería dividir por el volumen 2, que son 0.80 litros, y aplico esto. Bueno, lo otro que debo hacer es, cancelar las unidades.
litros con litros, me queda en atmósferas y ahora sí voy a la calculadora y multiplico 1 por 2, obviamente me va a dar 2, dividido 0.80 me daría 2.56 y un poquito más atmósferas, que sería la presión entonces número 2, que es lo que me están preguntando en el problema. Entonces 2.5 atmósferas se necesitan para poder comprimir a ese gas. Para ver una aplicación de la ley de Boyle, entonces podríamos observar lo que ocurre con los pulmones de los buceadores. Entonces, cuando los buceadores se sumergen a 5 atmósferas de presión, el tamaño, el volumen, pues, que tiene el pulmón para albergar al gas se reduce demasiado. Está muy comprimido los pulmones y por tanto no puede entrar la cantidad de aire que nosotros necesitaríamos. Solo podría ingresar medio litro y por eso se hace tan difícil el proceso de respiración cuando estamos haciendo buceo. Si miramos, por ejemplo, cuando esta persona se encuentra a 20 metros de profundidad, es decir, que está soportando 3 atmósferas de presión, entonces encontraríamos que nada más hay una capacidad de que los pulmones ingresen 2 litros. Y miramos como si solamente estuviera a 10 metros de profundidad, a 2 atmósferas de presión, el pulmón solamente lograría entrar 3 litros de aire. Entonces vemos cómo a medida que aumenta la presión, entonces hay dificultad para el volumen que están ocupando los gases. Y es el mejor ejemplo que podríamos entonces tener. La siguiente ley es la ley de Charles. La ley de Charles entonces nos habla de que la presión es constante, es decir, aquí la presión no va a variar y no se va a modificar por absolutamente nada. Entonces es una relación que se establece entre el volumen y la temperatura. Ese volumen y temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta el volumen, entonces aumenta la temperatura. O si el volumen disminuye, la temperatura entonces disminuirá. La ecuación matemática con la que se representa la ley de Charles es la siguiente. Bueno, entonces con la ley de Charles tenemos que la temperatura 2 por el volumen 1 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2, como podemos ver entonces acá en la ecuación matemática de la ley de Charles. Vemos entonces que el calor agita las partículas y hace que ellas se muevan por todo el espacio que esté disponible. Por eso hablamos de un aumento del volumen de ese gas. El ejemplo. Entonces en el ejemplo tenemos el siguiente enunciado. Me perdonan que hayan salido estas cositas antes, se me olvidó poner el efecto para que salieran después. Un gas ocupa un volumen de 250 mililitros a la temperatura de 293 Kelvin. ¿Cuál será el volumen que ocupe cuando su temperatura sea de 303 Kelvin? Entonces lo primero que vamos a sacar son los datos, como ya lo hemos mencionado siempre, los datos que me está proporcionando el problema. Es la mejor forma de poder organizar la información que tengo y cuál información me están solicitando. Entonces, el primer valor que tengo es 250 mililitros, que es el volumen del gas, el volumen número 1. Luego, me dicen que a una temperatura de 293 Kelvin. Eso sería la temperatura número 1. Luego, ¿cuál será el volumen que ocupe? Es el volumen que no conozco, es el volumen número 2. Cuando la temperatura sea de 303 Kelvin, que sería entonces la temperatura número 2. Me encuentro con los datos y me encuentro aquí en el volumen número 1, que es 250 mililitros. Debo de pasarlo a litros porque siempre las unidades de los gases se trabajan en litros, pues por lo menos las de volumen. Entonces debo de hacer una conversión de unidades, de pasar esos 250 mililitros para saber cuántos litros son. Eso ya lo habíamos trabajado en clase. Entonces, para pasarlo a litros, lo primero que debo hacer es escribir el valor de los mililitros, 250. Voy a hacer un factor de conversión, por eso abro estos paréntesis. En ese factor de conversión voy a agregar que un litro es igual a 1000 mililitros. Siempre en la parte de arriba debo escribir la unidad a la que quiero llegar, que son los litros, y en la parte de abajo la unidad que tengo para poder cancelar. Como podemos ver acá, voy a cancelar mililitros con mililitros. Un litro es igual a 1000 mililitros. Ahora multiplico 250 por 1 dividido 1000 va a ser igual a 0.25 y la unidad que me quedó, que son los litros, que era el valor que necesitaba para poder aplicar la ley.
Ahora, en la ley tenía que la temperatura 2 por el volumen 1 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2. Despejo volumen 2, que es lo que me están preguntando en el problema, como vemos acá. Y para poderlo despejar, lo dejo quietecito. Después del igual, escribo idéntico, lo que hay después del igual. Y esto que está multiplicando al volumen 2, que es la temperatura 1, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Esto pasa acá a la parte inferior a dividir, como estamos observando en esta ecuación. Entonces, la ecuación despejada quedaría así. Volumen 2 va a ser igual a temperatura 2 por volumen 1 dividido la temperatura 1. Todos los valores que tengo aquí los conozco porque el problema me los suministró. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente reemplazar esos valores para conocer lo que me están preguntando, que es el valor del volumen 2. Entonces, temperatura 2, 303 Kelvin. Volumen 1, 0.25 litros. Dividido, temperatura 1, 293 Kelvin. Ahora, cancelo unidades iguales. ¿Qué unidades iguales tengo? Kelvin con Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin y me queda ¿qué unidad de medida? Litros, porque finalmente me están preguntando es por el volumen. Cojo la calculadora, multiplico 303 por 0.25 dividido 293. Me da 0.26 litros. Muy importante trabajar las unidades de medida en estos ejercicios. Entonces, 0.26 litros será el volumen que ocupará ese gas y esa sería la respuesta a ese ejercicio. Vamos a ver entonces la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac se establece que el volumen es constante, es decir, que no va a variar. Tenemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que si la presión aumenta, la temperatura también lo hará. La expresión matemática de esta ley es temperatura 2 por presión 1 será igual a temperatura 1 por presión 2 y se opera matemáticamente igual que todas las demás. Puedo despejar cualquiera de las variables que yo necesite. Encontramos acá en la imagen cómo al aumentar la temperatura del gas, las partículas en el interior se agitan más rápida, están moviéndose más rápidamente y en esa agitación chocan con más fuerza sobre las paredes del recipiente que las contiene, aumentando la presión. Esta pregunta ya la habíamos trabajado en clase, pero entonces ya tenemos la explicación científica de por qué sucede ese fenómeno. En el envase de cualquier aerosol podemos leer que no debemos arrojarlo al fuego ni a un vacío. ¿Por qué el fabricante está obligado a hacer esta advertencia? ¿En qué ley de los gases te basarías para explicar esta advertencia? La ley en la que nos basaríamos sería la ley de Gay-Lussac, que establece una relación entre la temperatura y la presión de los gases. Por eso los envases siempre en su etiqueta dicen a qué temperatura máximo se podría someter el recipiente. Entonces, si yo obviamente aumento esa temperatura a la cual se puede someter el recipiente, esas partículas que hay en el interior, que son gaseosas, se van a agitar, se van a mover más rápidamente, van a generar más presión en el recipiente hasta el punto de estallarlo. Él puede estallar y esa lata podría salir dirigida en cualquier dirección y podría causarnos daños. Por eso es tan delicado y no debemos hacer ese tipo de experimentos en la casa. Lo otro es que, ¿por qué los fabricantes están obligados a hacer la advertencia? Porque la gente es muy ociosa y a veces les gusta quemar, por ejemplo, la basura. Algunas comunidades todavía lo hacen, aunque es una práctica muy contaminante. Entonces, todas esas precauciones deben ser leídas por quien está comprando los productos como una medida de seguridad. Vamos a hacer el siguiente ejercicio relacionado con la ley de Gay-Lussac. El oído interno está comunicado con el exterior a través de las trompas de Eustaquio. De esta manera, la presión interna y la atmosférica están equilibradas. Supongamos un valor de 760 torr. Cierta persona sufrió una infección en el oído que obstaculizó la trompa de Eustaquio y por consiguiente el paso del aire. La infección, por otra parte, produjo fiebre, es decir, una elevación de la temperatura, digamos que de 39 grados Celsius. En estas condiciones, ¿cuál era la presión del oído interno?
Entonces vamos a sacar los datos que nos dan. Ojo, porque acá los datos no son explícitos, sino que nosotros algunos de los datos los debemos de deducir. Entonces, lo primero que me dijeron es que la presión era de 760 torr y que la temperatura con fiebre, o sea, después de la infección, fue de 39 grados Celsius. Entonces, me están preguntando cuál será la presión final cuando la persona entonces tuvo un aumento de su temperatura. Por eso, la incógnita acá que tendríamos que despejar sería presión 2. La presión 1 corresponde a 760 torr. La temperatura 1, no me la están dando en ninguna parte, pero la temperatura normal de nuestro cuerpo, cuando no tenemos fiebre, oscila entre 36 grados Celsius y 37. Después de los 37 grados, hablamos entonces de que ya tenemos fiebre. Por eso vamos a tomar como temperatura 1 a 37 grados Celsius. La temperatura número 2, 39 grados Celsius, que me la están dando en el ejercicio. Bueno, lo otro es que voy a observar en estos datos que me dan las unidades de medida que se están empleando. Ya venimos hablando de que las unidades de medida para los gases, entonces en lo que corresponde a temperatura, deben ser en Kelvin. Es por eso que la temperatura 1 y la 2 debemos transferirla o hacer una conversión pues, de unidades a grados Kelvin, a temperatura Kelvin. Listo, entonces para pasarla a Kelvin vamos a hacer lo siguiente. Cogemos esos 37 grados Celsius y le sumamos 273. Cuando yo le sumo 273 me da 310 Kelvin. Esa es la fórmula para pasar temperatura de grados Celsius a grados Kelvin, solamente sumar 273. En realidad es más preciso, es 273 punto algo, pero nosotros lo estamos utilizando así. Luego voy a ir a la segunda temperatura, me dice que es 39, tengo que pasarla a Kelvin. ¿Qué tengo que hacer para poder pasarla a Kelvin? Sumar 273. Entonces 39 más 273 será igual a 312 Kelvin. Bueno, la fórmula que nos había establecido Gay-Lussac es que presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Debemos despejar a la presión 2. Vuelvo a decir lo mismo que les he venido repitiendo durante todos estos ejercicios. Presión 2 se deja solito. Esto que está después del igual se deja completamente idéntico sin modificarse. Y la temperatura 1 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, como podemos ver aquí. Entonces ya tendría la fórmula despejada, simplemente sería reemplazar los valores. Bueno, entonces luego de tener la fórmula despejada, lo que vamos a realizar es reemplazar los valores que ya conocemos. Ya teníamos el valor de la presión 1, conocemos el valor de la temperatura 2 y conocemos el valor de la temperatura 1. Entonces empezamos. 760 torr, que equivale a la presión número 1, lo multiplico por la temperatura número 2, 312 Kelvin, lo divido por la temperatura 1, que son 310 Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin, que son las unidades iguales, y la unidad que me queda son los torr, que corresponden a una unidad de medida de la presión. Y como sabemos, lo que estábamos encontrando acá en este ejercicio era el valor de la presión número 2. Multiplicamos 760 por 312, lo dividimos por 310 y nos da un resultado de 764 torr. Quiere decir entonces esto que la presión del oído interno cuando la persona tiene fiebre corresponderá a 764 torr. La ley de Avogadro en realidad es un principio, sí hay una demostración matemática de cómo él pudo lograr determinar esto en los gases, pero lo que vamos a hablar es de algo que él denominó las condiciones normales a las que se encuentra un gas. Después de hacer el análisis de muchos tipos de gases diferentes, se encontró que en condiciones normales cualquier mol, o sea, cualquier mol de cualquier tipo de gas siempre va a tener tres condiciones que vamos a llamar como condiciones normales. Esas condiciones van a ser una condición de presión, que es que siempre una mol de cualquier tipo de gas va a ejercer una atmósfera de presión. Va a ocupar un volumen de 22.4 litros y va a tener una temperatura de 273 Kelvin.
Vuelvo y repito, hablamos de condiciones normales. Una mol de cualquier tipo de gas en condiciones normales, entonces esas condiciones normales sería que ese gas ejerza una presión de una atmósfera, ocupe un volumen de 22.4 litros y alcance una temperatura de 273 Kelvin. Existe entonces otra ley conocida como la ley combinada de los gases. Esa ley lo que hace es resumir lo que establece Charles Boyle y Gay-Lussac en sus leyes anteriores que ya habíamos descrito y coge las tres variables y las combina para formular condiciones finales y condiciones iniciales de un gas cuando las tres variables se están modificando. Recordemos que ahorita en las otras leyes hablábamos de que una de las variables era constante. Entonces, como acá las tres varían, entonces nos propone la siguiente fórmula, que es temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 va a ser igual a temperatura 1 por presión 2 por volumen 2. Van a realizar el siguiente ejercicio en el cuaderno o en la hoja en la que estén trabajando. A 27 grados Celsius y una atmósfera de presión, 10 moles de un gas ideal ocupan un volumen de 246 litros. Determinar el volumen que ocupan a 127 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. Debes tener en cuenta la siguiente información. La temperatura siempre debe estar dada en Kelvin y las moles son un dato adicional que en este tipo de ejercicios no serviría para absolutamente nada porque no nos están variando la cantidad de moles. Entonces es simplemente un valor que se adiciona. Debes solucionar el ejercicio en la hojita en la que estás trabajando. Más adelante en el video te diré qué debes hacer con ese ejercicio que estás realizando. La ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado, también conocida como la ley de los gases ideales, es una ecuación que nos reúne todas las variables o las propiedades que yo puedo encontrar en los gases. La presión, el volumen, la cantidad de moles, la temperatura y aparece una letra nueva que es R, que hace referencia a una constante universal de los gases. Entonces, vamos a tener que la P significa presión y debe estar dada en atmósferas, sus unidades pues de medida. V, es el volumen y debe estar dado en litros. T, que es temperatura y debe estar dada en Kelvin. N, que es moles y la unidad de medida de las moles es la mol. Y la R, que es la constante de los gases ideales, también hubo todo un proceso matemático para poder llegar a conocer cuál era esta constante, y esta constante es igual a 0.082 y ojo a todas las unidades de medida que la acompañan, atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Todo esto completamente estaría haciendo referencia a la constante de los gases ideales. Todo esto completico sería el valor de R. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo con esa ley de los gases ideales. Tenemos entonces que ¿qué volumen ocuparán 0.23 moles de hidrógeno a 1,2 atmósferas de presión y 20 grados Celsius de temperatura? Lo primero que vamos a obtener son los datos del problema, ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, es lo primero que yo debo sacar para poder verificar qué es lo que me están preguntando y qué tengo o que tengo que hacerle alguna conversión de unidades. Entonces, lo primero es que me dicen que el volumen es desconocido, por eso me están preguntando, así inicia el enunciado del ejercicio. Luego me dicen que la cantidad de moles es 0.23. La presión es 1,2 atmósferas y la temperatura son 20 grados Celsius. Como habíamos mencionado, la temperatura debe estar en Kelvin y no debería estar en Celsius. Por eso lo primero que yo voy a hacer es pasar esos grados Celsius a Kelvin. Para poderlo realizar, entonces aplico la siguiente fórmula. Kelvin va a ser igual a 273 más grados Celsius, que en este caso sería 20, sería igual a 293 Kelvin. Ya para este momento entonces tenemos a la temperatura en términos de una unidad de medida que son los Kelvin, que también conocemos el valor de la constante universal de los gases, que es igual a 0.082 atmósferas por litro, mol por Kelvin. También conocemos entonces la fórmula
de los gases ideales o la ecuación de estado que miren que acá ya no hablamos de presión 1 y presión 2, volumen 1 y volumen 2, sino que solamente hay una presión, hay un volumen, hay una temperatura, hay una cantidad de moles específicas. Es para gases en un instante determinado, en un momento determinado en el que no estamos variando sus condiciones. Entonces tenemos en la fórmula que presión por volumen va a ser igual a moles por la constante por la temperatura. Entonces debemos despejar a volumen, ya sabemos, como les he mencionado también anteriormente, el volumen lo dejo ahí quietecito, después del igual dejo también esas unidades idénticas tal como están ahí escritas y simplemente la P que está multiplicando al volumen la voy a transferir al otro lado a dividir. Entonces volumen va a ser igual a moles por R por T dividido la P. Lo que voy a hacer ahorita es sustituir entonces esos valores. Entonces volumen va a ser igual a la cantidad de moles, que es 0.23, por R, que es 0.082, y escribo todas esas unidades de medida, atmósfera por litro, mol por Kelvin, por la temperatura, que son 293 Kelvin, dividido la presión, y la presión tiene un valor de 1.2 atmósferas. Lo siguiente que voy a hacer es cancelar todas las unidades que pueda. Recuerden que como estamos hablando de volumen, al final la única unidad de medida que me debería quedar serían los litros. Entonces comienzo cancelando mol que multiplican con mol que dividen, atmósferas que multiplican con atmósferas que dividen, Kelvin que dividen con Kelvin que multiplican. Listo, la unidad de medida que me quedo es el litro, como lo mencionaba anteriormente. ¿Qué hago en la calculadora? 0.23 por 0.082 por 293. Ese resultado lo divido por 1,2 atmósferas y entonces obtengo que el volumen de ese gas es 4.60 litros. Hay una ley conocida como la ley de las presiones parciales o ley de Dalton. Es una ley que establece que cuando yo tengo una mezcla de gases o voy a realizar una mezcla de gases, la presión total de toda la mezcla va a ser la suma de las presiones parciales. Es decir, si yo uno, como muestra la imagen, a estos dos gases, gas 1 y gas 2, en un recipiente, la presión total o la presión final de toda esta mezcla de gases va a ser la suma de la presión 1 más la suma de la presión 2. Si fueran 10 o 50 gases, serían la suma de todos esos gases. Bueno, ahora deberá responder las siguientes preguntas. Son preguntas de selección múltiple, por lo tanto, entonces deberás leer el enunciado y escribir pregunta número 1 y la opción correcta. Ahorita te diré cómo deberás enviarme las respuestas de lo que estamos realizando durante esta clase. Entonces, lo primero es que vamos a contestar la pregunta 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información. Hay un enunciado y hay una gráfica, como podemos ver en este momento. Es muy importante que tengamos en cuenta que las preguntas tipo ICFES que se presentan para ciencias naturales, tanto para biología, física como para química, siempre están enfocadas en, pues la mayoría de preguntas, o sea, hablo de todas las otras áreas, pero en ciencias naturales se hace una apuesta muy grande a una competencia que se llama la indagación, y es que se supone que el estudiante debe alcanzar esos procesos, esas competencias científicas, y esas competencias científicas están referidas a la capacidad de interpretar un enunciado, interpretar una gráfica, sacar una conclusión o sacar una pregunta a partir de un enunciado o de una gráfica. Por eso es muy importante que hagamos una buena comprensión de lectura, porque se van a dar cuenta que en estas preguntitas que les voy a poner acá, con haber hecho una buena interpretación de la lectura o de la imagen que les voy a presentar, podrán responder adecuadamente la pregunta. Entonces tenemos que dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente oxígeno, el recipiente M, y nitrógeno, el recipiente N, y permanecen separados por una llave de paso como se indica en la figura. Si se abre completamente la llave, es posible afirmar que A. La presión alcanza un equilibrio y se iguala en ambos recipientes, como se indica según la ley de Dalton. B. La presión del recipiente de nitrógeno se pierde hasta igualarse con el recipiente que contiene el oxígeno.
C, ambas presiones disminuyen, pues se libera al exterior hasta que quedan vacíos. D, ambas presiones van a aumentar. Entonces debes mirar bien cuál es la opción correcta. Segunda pregunta, también utilizando el mismo enunciado de ahorita y la misma gráfica. Si se abre completamente la llave, la gráfica que representa la variación de la presión con respecto al tiempo en el recipiente M es. Entonces vamos a mirar la gráfica A. En este lado, que es el eje Y, nos hace referencia a la presión y el eje X nos hace referencia al tiempo. Gráfica B, gráfica C y gráfica D. Debes de hacer una buena interpretación para poder seleccionar cuál es la respuesta correcta. Pregunta número 3. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces miramos que hay una gráfica donde nos relaciona temperatura y el tiempo que transcurre. Nos hablan de que cuando ese sólido que pusieron llegó a 0 grados, entonces estuvo líquido hasta llegar a los 100 grados y a los 100 grados se volvió gaseoso. Listo, para identificar el sólido además contamos con los datos de la tabla. Tenemos que hay varias sustancias, nos hablan también de la temperatura de fusión. La temperatura de fusión es el punto en el cual una sustancia pasa del estado líquido al estado, perdón, del estado sólido al estado líquido, y la temperatura de ebullición es un punto donde una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿A qué sustancia entonces corresponde el sólido inicial? A, al benceno, B, al agua, C, al acetonitrilo y D, al 2-butanol. Recuerden que solamente deben seleccionar la opción que ustedes consideran correcta. 4. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W en una reacción. X más Y produce W. En cada ensayo mide la velocidad de formación de W, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Entonces miramos en la gráfica número 1, efecto de la velocidad de reacción al variar la concentración del reactivo X. Entonces acá nos dicen cómo van aumentando la concentración de X y acá nos dicen la velocidad de formación de W. Entonces podemos leer que si la concentración va aumentando, a medida que la concentración va aumentando, también iba aumentando la velocidad. Aumento la concentración, aumenta la velocidad de este reactivo X. Me vengo para la siguiente gráfica. Efecto de la velocidad de relación al variar la concentración del reactivo Y. Entonces, aumento la concentración del reactivo Y y la velocidad es la misma. Aumento a 15 y la velocidad sigue siendo la misma. Aumento la concentración a 20 y la velocidad sigue siendo la misma. Casi que con eso ya les dije la respuesta. Pues para los que están viendo el video completamente y no están esperando a que otros les digan cuál es la respuesta correcta e inmediatamente ir a copiarla. Con base en estos resultados se puede concluir que el cambio en la velocidad de formación de W A. No depende de la concentración de los reactivos. B. Depende de la concentración de ambos reactivos. C. Depende solamente de la concentración de X. Y D. Depende solamente de la concentración de Y. Vuelvo a repetirles. No hay que ser un profesional en química para poder dar las respuestas a estas preguntas, pero sí hay que saber leer muy bien y hacer una buena interpretación de la información que me suministra, tanto los enunciados como los textos. Bueno, entonces, para responder la actividad, debes responder las preguntas de selección múltiple en el formulario que les aparece en esta publicación, como ya hemos hecho otras actividades. Sobre el ejercicio también deberás enviar la respuesta por medio de ese mismo formulario. Ahí te pondré la posibilidad de escribir tanto el procedimiento como el resultado que te dio. Lo otro es que me parece muy importante que se prevengan durante esta pandemia de no contraer el COVID-19.
Bueno, la idea es entonces que se cuiden y se protejan durante este tiempo, que sigan las recomendaciones de protección, ya que están andando mucho a la calle, por ahí me contaron. Entonces tengan presente que pueden contaminar a cualquier persona de su casa. Espero entonces que sigan muy juiciositos todo esto que les estoy diciendo y muy juiciositas. Muchísimas gracias, los quiero mucho, cuídense porfa, chao.